Continuamos ahora con la pragmática de los modelos, el punto número 2. ¿Qué quiere decir este título? Bueno, la pragmática de modelos es la relación entre los modelos y los usuarios, es decir, concretamente, cómo usamos los seres humanos los modelos y qué significa usar un modelo. Entonces, voy a ir remarcando algunos puntos importantes. Primero, el carácter polisémico y no ambiguo del término. Esto es importante porque hay alguna gente que se confunde todavía y cree que como modelo tiene muchos significados, cree que es ambiguo, ¿no es cierto? Pero no es ambiguo, sino que cada uno tiene su significado propio, ¿no es cierto? Si ustedes van a la Facultad de Ingeniería, hablan de modelos. Si van a abogacía, hablan de modelos. Si van a medicina, hablan de modelos. Si vienen a filosofía, hablamos de modelos. Ninguno de los cuatro tenemos una misma definición. Pero eso no quiere decir que el término sea ambiguo, sino que cada disciplina, cada área, cada práctica reclama para sí misma la legitimidad del uso del término enraizado en una práctica que en algunos casos es milenaria, ¿no? Eso no quiere decir que modelo sea ambiguo, sino que es un término polisémico, ¿no es cierto? Hay algunos puntos en común, naturalmente, y en otros casos no tanto, ¿no? Estoy pensando en la moda. La moda utiliza el término modelo, un modelo que anda por una pasarela, con toda legitimidad, no se están equivocando ahí. Es un modelo, efectivamente, el que pasa ropa arriba de una pasarela. El ser humano que pasa ropa arriba de una pasarela es un modelo, y con mucha legitimidad. Ahora, ese modelo, o como piensan en modelo, poco tiene que ver directamente con un modelo que se utiliza, por ejemplo, en matemáticas. Aquí dice él, ante todo, estoy aquí, existe un significado unívoco y preciso del término modelo en la matemática y la ciencia formal, ¿no es cierto? Que no tiene nada que ver ni con medicina ni con moda, sino un modelo en matemática y en ciencias formales. Bueno, aquí están todos casi de acuerdo en lo que es un modelo. En este sentido, dice acá, este es el sentido con que se emplea en la teoría de modelo, una rama de la lógica matemática ya bien desarrollada, que se describe brevemente en la sección 3. Entonces yo, como la sección 3 no hace falta que la lean, porque, bueno, imagino que después de las lógicas que hicieron, lógica 1, lógica 2, lógica 3, incluso cursos de matemática, tienen una idea de lo que es un modelo formal. De todas formas, solo para refrescarles la memoria, en esta área un modelo tiene estas características, ¿no es cierto? Es decir, ustedes tienen un enunciado o ley, ¿no es cierto? Es un enunciado para un X cualquiera, no es un enunciado general, por ejemplo acá dice que para todo X, o Q de X o no Q de X, la ley del tercero excluido que todos conocen. Entonces, ¿cómo hago yo para probar o para testear esto? Bueno, busco un modelo. Un modelo significa determinar un dominio y una interpretación. O sea, acá, ¿no es cierto? Armé el modelito 1. En el dominio puse un ser humano, lo puse a Neruda, y la función de interpretación acá es cómo interpreto los predicados y los términos. Por ejemplo, Q de X lo interpreto como X ganó el premio Nobel. Lo puedo interpretar como me dé la gana. Yo lo interpreté así, hay infinitas, innumerables posibilidades. Lo mismo que de dominio. Acá puse un individuo, pero hay un infinito numerable, ¿no? Entonces el término A se lo hago corresponder al ser humano Neruda. Acá dice Neruda, pero esto no es un signo. Hagan de cuenta que es un ser humano. Esto es un ser humano. Es decir, el dominio son objetos del mundo real. Entonces, claro, este es el dominio, ¿ven? QDA o no QDA. Es como si fuera una aplicación directa o un caso particular, se dice también. Bueno, un modelo. La evaluación de este modelo me da verdadero. Las leyes no son en sí mismas verdaderas. Lo verdadero o falso es una aplicación o un modelo de la misma. Yo puedo testear y decir si es verdadero o no. Cuidado que acá, si hubiera puesto Roberto Bolaño, también me da verdadero. ¿No es cierto? Porque la ley dice que o bien ganó el premio Nobel o bien no lo ganó. En el caso de Bolaño sería no lo ganó y seguiría siendo verdadero. Bueno, ahí tienen un modelo, básicamente, en las ciencias formales, como dice acá, ese es el modelo que se piensa. Sobre este concepto específico, estoy acá,
no hay mayores desacuerdos, la situación es muy diferente en el campo de las ciencias empíricas, tanto naturales como sociales, donde existe una diversidad de usos del término, la mayoría de los cuales presenta además un cierto grado de vaguedad. La gran mayoría de las discusiones, es cierto, es decir, en algunas disciplinas hay un cierto grado de vaguedad o se utiliza de manera muy general, pero eso no quiere decir que el término modelo sea ambiguo o vago, sino que algunas disciplinas lo usan de modo vago. ¿Por qué no lo definen bien? Es eso. La gran mayoría de las discusiones entre los filósofos de la ciencia se refieren a los modelos en las ciencias empíricas, sobre las cuales existen pocos puntos de acuerdo generalizado y persisten muchos disensos, ¿no? Hay un texto muy bueno de Frick y Nguyen en la Stanford, donde él dice que se pueden agrupar los modelos de acuerdo a los tipos de preguntas que se quieren responder con ellos. Es decir, los modelos en sí mismos no coinciden, pero lo que coinciden es el interés científico de responder las mismas preguntas, ¿no? Bueno, ese es un modo de generar una identificación. Otro punto importante para tener en cuenta y que ustedes tienen que responderlo en el cuestionario es la relación entre modelo y teoría. Piensen ustedes que de 1930 a 1970 la prioridad la tienen las teorías y después de 1970 se empieza a poner el peso en la práctica que tiene que ver con modelos. Pero eso no quiere decir que los modelos y las teorías hayan quedado desconectados totalmente. Tenían un tipo de relación con la teoría antes de los 70 y después de los 70 tienen otro tipo de relación donde el prioritario es el modelo. Entonces aquí hay un resumen, ¿no es cierto? Acá dice cuando en los usos científicos se intenta distinguir entre modelo y teoría, suelen señalarse algunas de estas características, ¿no es cierto? El modelo es mucho más restringido que la teoría. Los modelos son híbridos, ¿no es cierto? Después de los 70, un modelo es híbrido en el sentido de que no está comprometido con un enfoque teórico, sino con muchos. Pueden incorporar datos empíricos en diferentes niveles, mientras que las teorías son mucho más homogéneas y unificadas, ¿no es cierto? Es decir, un modelo no está comprometido con una teoría específica, mientras que una teoría no puede hacer enunciados que pertenezcan a otra teoría. En cambio, un modelo sí, sin problema. Bueno, otra característica que le asigna Cassini es que tienen una vida efímera, bueno, porque tienen una utilidad y después se reemplazan, ¿no es cierto? Por ejemplo, como el modelo del átomo, de Dalton se pasó a Rutherford, de Rutherford se pasó a Bohr y ahora la mecánica cuántica, ¿no es cierto? Se va pasando de un modelo a otro. Bueno, después que los modelos presentan un cierto grado, a veces muy elevado, de idealización, ¿no? Que aquí la entiende como una simplificación o distorsión deliberada, mientras que las teorías resultan generalmente menos idealizadas, aunque casi siempre más abstractas que los modelos, ¿cierto? Es como el modelito que vimos recién, ¿no es cierto? Esto es una afirmación que pertenece al nivel teórico, general, y esto sería un caso específico idealizado, ¿no es cierto? Donde yo pienso un modelito donde hay un ser humano que es Neruda y existen estas propiedades, ¿no es cierto? Ese sería un modo inicial de entender la idealización. John Less, más abajo después, habla de los modelos como idealización. Bien, otro punto importante es este. Se puede constatar que se llama modelo, entre otras cosas, los siguientes objetos: iconos, prototipos, maquetas, mapas, diagramas, sistemas de ecuaciones. ¿Qué tienen en común todos estos objetos para ser llamados modelos? Una respuesta ampliamente extendida entre los filósofos de la ciencia, en que todos ellos se emplean para representar un modelo o fenómeno o dominio de fenómeno. Entonces ustedes tienen aquí cómo el tema reenvía a la noción de representación. Es decir, que hay mucha gente, entre los cuales no estoy yo, que defienden que lo que tienen en común todos los modelos es que todos representan. Es decir, la noción de representación. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, da aquí una definición. Un modelo científico es una representación idealizada de un determinado fenómeno o dominio de fenómenos. ¿No es cierto? En el sentido en el que el modelo, por ejemplo, de Bohr del átomo, así es el modelo
planetario con un núcleo y los electrones que le giran alrededor, sería una representación idealizada del fenómeno en sí mismo, que es la porción mínima de realidad que estamos tratando de explicar. ¿No es cierto? En ese sentido, el modelo sería una representación, que no hay que confundirla con la realidad. ¿No es cierto? Yo digo que la realidad es como lo que represento en el modelo. ¿No es cierto? Entonces ustedes, bueno, y en ese sentido es una idealización el modelo. Claro, esto es un modo de explicar qué es un modelo usando la noción de representación. ¿No es cierto? No es la única, no es el único modo de decir qué es un modelo. Esta definición es una definición muy criticada hoy en día porque se pasa de un problema a otro. Es decir, tenemos un problema para decir qué es un modelo y decimos ahora, bueno, un modelo es una representación. Claro, pero decir que es una representación no resuelve las cosas. Ahora hay que decir qué es una representación, ¿no? Y ahí es donde se complican las cosas. Bueno, estoy ahora en la página 4, a continuación, donde habla de las funciones. ¿No es cierto? Esta perspectiva para el análisis de un modelo científico consiste en atender a la función que estos desempeñan en la práctica científica. Entonces, de manera resumida, menciona tres: una función heurística y exploratoria, una función predictiva, como lo de los modelos matemáticos para el COVID-19, ¿no es cierto? El modelo yo lo cargo con información y aprieto un botón y me da un resultado. Y el resultado dice, por ejemplo, que en julio ya no iba a haber más infectados y de repente estamos peor que antes, y eso es porque el modelo no funcionó bien. ¿Qué pasa cuando un modelo no funciona bien? Bueno, hay que buscar otro. Y una función didáctica, así como una maqueta o una representación en madera, por ejemplo, del átomo o del sistema solar, y ayuda a los niños a entender cómo funciona el sistema solar. Ese sería un modelito, donde está el sol en el medio, como de madera, imagínense, y los otros que giran alrededor. Y esta es la función más interesante, la heurística exploratoria. Si ustedes están enfrentados a un problema en la realidad, en los fenómenos, no saben de qué se trata, entonces empiezan a explorar. Esta noción es de Gelfeld, un colega alemán, y heurística en el sentido de inventiva, ¿no? Así, el famoso caso heurístico que recuerdo ahora es el de Kekulé, que era el químico que no sabía cómo eran la fórmula del benceno y dicen que soñó con una serpiente que se mordía la cola, entonces lo representó con el modelo del anillo, ¿no? El anillo del benceno. Pongan en internet Kekulé, las dos con K, y benceno, y ahí les va a aparecer la historia y ver la función heurística de un modelo, ¿no? Las funciones heurística, predictiva y didáctica de los modelos son evidentes y muy pocos filósofos están dispuestos a negarlas o discutirlas. Es verdad, tal cual. Estrechamente relacionada con la función explicativa de los modelos está la cuestión de si los modelos nos proporcionan una comprensión de los fenómenos. ¿No es cierto? Este es un tema un poco más delicado. Entonces, ya llegando aquí al final de 2, la pragmática de los modelos, esto es el estudio de la relación del modelo con sus usuarios, es un campo todavía poco explorado, ¿no? Lo cual es una buena noticia para ustedes, porque si alguno de ustedes se dedica a este tema, tiene el resto de la vida para explorar y aportar. Algunos aspectos, sin embargo, ya pueden comprenderse con cierta claridad. Los modelos científicos tienen una diversidad de usos y funciones que parecen ser irreductibles. Los modelos se construyen para resolver un problema determinado en un cierto dominio de fenómenos, aunque frecuentemente tiene aplicaciones en dominios de fenómenos no previstos. Con adaptaciones son incluso capaces de migrar de una ciencia o disciplina a otras muy diferentes y aparentemente alejadas entre sí. ¿No es cierto? Que si hay modelos que son muy exitosos, por ejemplo, en ciencias sociales, que se llevan a economía, o de economía que se traen para ciencias sociales. Muy bien, terminamos este 2 pidiéndoles que busquen modelos con los cuales ustedes estén familiarizados o con entidades que recién ahora descubren después de leer esto de que son modelos y antes no se habían dado cuenta. Así los discutimos en las reuniones que tenemos. El punto 3 lo dejamos y en el siguiente tutorial pasamos al punto 4.